Bienvenido a tu canal JM Actualidades. En esta ocasión vamos a realizar una antena con un disco parabólico para TV. Ver canales análogos y digitales con esta antenita súper potente que te voy a enseñar a construir con los siguientes pasos. Como puedes observar en pantalla, vamos a utilizar dos recortes de cable coaxial de 37 centímetros promedio de longitud. Acá lo tenemos en pantalla. A partir de aquí vamos a realizar esta antena. Vamos a colocar en ambos extremos un conector tipo F roscado que te voy a mostrar a continuación. Muy bien, aquí puedes apreciar dos conectores tipo F roscado que se utilizan en el cable coaxial y debe de colocarlo en cada extremo. Voy a hacer esta operación y te muestro cómo deben de quedar. Ok, fíjate, así deben de quedar instalados ambos conectores en tu cable coaxial. Siguiente paso. Vamos a cortar y retirar la envoltura negra que posee. Fíjate, 30 milímetros. 30 milímetros. Vamos a partir de ese punto a retirar la envoltura negra del cable. Cortamos con mucho cuidado y vamos a retirar también una malla que el mismo cable posee en su interior. Es tan sencillo, con la cuchilla, y realiza un corte longitudinal en todo el cuerpo para poder retirar la parte negra. Fíjate, debe de retirar el dieléctrico. Yo voy, para facilitar el trabajo, a cortarlo acá con una tijera y dejarlo rasante. Te muestro cómo queda luego de retirar esta envoltura de este punto con la tijera. Muy bien, estimado amigo, fíjate, te vas a quedar de esa forma. Esta parte que tiene aquí es una lámina de aluminio que envuelve el dieléctrico del cable coaxial. Entonces esa lámina de aluminio nos va a ser útil para utilizarla como uno de los componentes de estos dipolos tipo parabólico que vamos a usar. Entonces el siguiente paso es buscar nuevamente tu cinta de medir y vamos a marcar 15 centímetros. Estamos hablando aproximadamente de 6 pulgadas. Lo vas a colocar desde el inicio, de donde comienza acá el conector tipo F. Vas a marcar 15 centímetros, mira, y va a realizar la siguiente operación. Marcas y vamos a quitar desde ese punto hacia adelante todo el envolvente que posee y nos vamos a quedar con el conductor interno. Te voy a mostrar un poco y luego me retiro para limpiar los cables. Fíjate cómo lo vas a hacer. Tú vas a cortar por sección tu cable. Aquí suelo apretar un poquito para que se despegue del conductor interno y hago un pequeño giro y retiro. Y de esa forma vamos a retirar esta parte hasta quedarnos con los 15 centímetros de esta parte que está acá. Ok, en la siguiente toma observa cómo ha quedado. Fíjate, mi 15 centímetros que necesitaba, acá lo tengo. Y el cable queda desnudo, que es la parte que me interesa. Ese proceso se realiza con el siguiente. Ya solamente es marcar acá con la cuchilla y retirarlo. Muy bien, amigos, vamos a realizar otro paso adicional a este de donde vamos a obtener los reflectores de esta antena. Y vamos a usar para esto una lata de soda, del cual vamos a extraer el fondo. Te voy a explicar los pasos. Pero no antes, quiero enviarle un saludo y un gran abrazo desde tu canal JM a los miembros de este canal, a Jaime Torre y Miguel Ángel, que han colaborado con este canal. Así que muchas gracias. También a los suscriptores que siempre nos siguen de una forma particular, a Oscar Reyes, a Joao, a William Ortiz, a Ni Luzada, entre otros. Muchas gracias a todos por su fiel sintonía. Entonces, para realizar este proceso, yo lo realizo de la siguiente forma. Fíjate, utilizo una lija acá de un disco de pulidora y
simplemente hago ese proceso y voy a obtener el fondo. Necesitaré 2 fondos. Entonces vamos a quitar el primero. Ok, fíjate que fácil, se desprende el fondo. Ya nada más tengo que terminar de despegarlo acá y retirarlo. Entonces, ese proceso que hice con esta, debo de hacerlo con la próxima. Fíjate, lo limpio, le quito la escoria para evitar una herida y continuaremos con el proceso. Después que saque el otro, te muestro qué vamos a hacer. Muy bien, deben de quedarnos 2 tapas así. Entonces nosotros simplemente vamos a hacer un agujero en el centro de la tapa. Fíjate, nosotros debemos de perforar ambas tapas que tenemos aquí para obtener lo siguiente. Ok, te voy a explicar para que no vayas a dañar la tapa después de haber hecho este trabajo. Fíjate, vamos a hacer un agujero con la finalidad de que el mismo quede aquí ajustado en el dieléctrico de tu cable coaxial. Entonces es un agujero pequeño que debemos de hacer. Para esto podemos utilizar una cuchilla con un buen filo. Presionamos ligeramente hacia abajo. Y de esa forma nosotros hacemos, fíjate, el agujero. Podemos luego utilizar otra herramienta e ir ampliándolo. Vamos a aprovechar y vamos a marcar este. Ok, y yo lo voy a ampliar un poquito para poder introducirlo de esta forma aquí. Vamos a ver si me entra de paso. La idea es que quede lo más ajustado posible aquí para que no se mueva el mismo. Y lo vamos a introducir aquí ahora y vamos a llevarlo que quede, fíjate, aquí en el extremo. Eso es lo que yo necesito. Ok, fíjate lo que hicimos. Muy bien, amigos, fíjate, ya tenemos parte de la antena realizada. El siguiente paso ahora es construir una bobina helicoidal paso estándar en el cuerpo que tenemos aquí. Vamos a tomar primeramente la cinta de medir. Voy a utilizar una barrena de 316 de metal. Aquí la tengo. Voy a tomar y me voy a colocar en el vértice del dieléctrico y voy a marcar 65 milímetros. Fíjate, acá lo tengo, mi 65. Voy a colocar acá de esta forma la barrena y debo de construir sobre el cuerpo de la barrena 6 vueltas. Si multiplicamos 4 milímetros que tiene la barrena por 3.1416, nos estaría dando una longitud de 75 milímetros aproximadamente de longitud que nosotros vamos a utilizar de este cable. Y vamos a dejarle un paso entre espira y espira de aproximadamente 3 a 4 milímetros para obtener una longitud total de la espira de 20 milímetros. Entonces tú lo validas acá en tu regla 20 milímetros, ajusta la distancia de tu espira y ese proceso tú lo debes de realizar. Al finalizar, el pedazo sobrante de cable debe de ser igual a la misma distancia inicial que teníamos aquí de 65 milímetros. Fíjate, entonces tú validas que te queden tus 65 milímetros, endereza y tendría ya acá el primer dipolo realizado. Entonces voy a tomar, lo voy a arreglar bien y te voy a mostrar cómo va a quedar.
Muy bien, amigo, y concluimos aquí de esta forma la fabricación de esta parte del dipolo de la antena. Fíjate, acá tenemos los 15 centímetros que yo necesitaba. Acá solamente de cable abierto donde se encuentra la bobina. Que si tú mides esta sección también tiene los 15 centímetros. Y con ello hemos fabricado media onda para la frecuencia 470 MHz. Fíjate qué fácil. Con esto vamos a ver canales análogos y digitales con esta antenita súper potente. Vamos a hacer este procedimiento con el anterior. Recuérdate, 65 milímetros marcamos. Realizamos la bobina utilizando una barrenita de 316 y en conclusión validamos con la otra que tenga los 15 centímetros. Voy a hacer ese paso y te muestro al final. Finalmente, para concluir la fabricación de estos elementos, vamos a tomar acá un alicate y vamos a hacer un giro de 90 grados aquí, de esa forma, 90 grados, observa. Vamos a medir ahora la siguiente distancia. Fíjate, 30 milímetros y vamos a retroceder formando una Z. Fíjate, hemos formado una Z. Eso lo vas a replicar con el próximo. Doblas 90 grados, mide los 30 milímetros anterior. Si desea para que te queden idénticos, puede colocarlo, simularlo sobre el cuerpo del próximo. Lo tomas de esa forma, fíjate, para que te queden idénticos y no te vayas a confundir. Y lo gira. Aquí valida que quede a 90 grados. Y de esta forma nosotros, con las explicaciones que te di, hemos construido ya los dípolos de la antena que te va a funcionar 100% esta antenita que tuve. Una antenita reflectora con tu disco parabólico y una bobina helicoidal para que esta antena sea poderosa. Para colocar estos elementos vas a buscar un split o switch o divisor de una entrada, dos salidas. Y en la parte que dice salida vas a colocar los dípolos previamente construidos. Es recomendable que el split que utilice o divisor sea para 5 a 800 MHz. En este caso, este split de 2 vías trabaja de 5 a 1000 MHz, lo que es más favorable. Vamos a apretar acá. Vamos a colocar el otro. Okay, y lo voy a terminar de apretar acá y retornamos. Ok, colocamos ya los dípolos en el divisor. Fíjate que quede con un ligero ángulo para que acá los reflectores no entren en contacto. Fíjate cómo quedan los dípolos dispuestos. Y esta es tu antenita que te tenía preparada en el día de hoy, tu canal JM Actualidades. Así que si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal, comparta este video, deje algún comentario, duda u observación que tenga del mismo. Y vamos a realizar la prueba. Muchas gracias por tu amable sintonía y apoyo al canal. Bye. Ok, amigos, fíjate, no tengo señal. Aquí tengo el cable coaxial que traigo desde la antena que voy a instalar allá arriba en el techo. Entonces voy a dejar este cable aquí, subo al techo para la conexión. Finalmente coloqué la antena en la parte externa para hacer esta prueba. Fíjate cómo debe de quedar en esta posición. Aquí está el cable, fíjate. Y si mira hacia abajo, por acá yo entro el cable
hacia la casa para hacer esta prueba de la antena. Voy de nuevo abajo y voy a hacer la prueba para ver cómo se ven nuestros canales. Finalmente, para concluir el video, el TV está encendido. Acá no hay conexión. Vamos acá donde dejé el cable anteriormente. Aquí tengo la punta. Fíjate, por aquí viene mi cable coaxial, como te comentaba. Vamos a conectar acá en la salida donde dice el TV. Fíjate aquí. Ahí vamos a ver si cuando yo conecto. Recuérdate que yo no he orientado la antena. Fíjate. Aquí estoy haciendo la conexión. Voy a desconectar el cable para que veas. Fíjate, tengo el cable en la mano. Ahí se va la señal. Vamos a conectar el cable nuevamente y veremos que llega la señal. Ok, ya. Ahí está la antena operativa. Es decir, que esta antena está funcionando de maravilla. Hay que apretar bien aquí para que fluya la conexión. Termina de conectar ahí. Ok, ahí hemos conectado. Fíjate. Y vamos a hacer una prueba. Esta antenita yo nada más tengo que orientarla para conseguir los mejores resultados. Bueno amigos, esta ha sido la conclusión del video. Espero que te haya gustado, que compartan, nos regalan un like y nos vemos pronto. Bye.